¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, primer análisis de esta inflación de septiembre, un 6,2%. Mira, primer análisis de que está bastante en línea con lo que estábamos esperando. Nosotros en nuestra medición nos había dado 6,5 para la inflación total del Gran Buenos Aires. O sea que estamos más o menos en línea con lo que dio. Hay que tener en cuenta que esta inflación es una inflación que se tuvo que corregir al final porque inicialmente iba a incorporar aumento de tarifas que después se postergaron. Entonces, por eso es que ves el rubro de viviendas que terminó dando un poquito por debajo de lo que se estaba esperando, ¿no? Ahora, eso es importante, sí, de ¿no? hecho, todos tuvimos que corregir la proyección de inflación, ¿no? Claro, ahora, eso es importante, porque de alguna manera lo que marca es que esto no es una desaceleración, sino una retracción de la inflación. O sea, es algo más coyuntural que en cuanto a un nuevo comportamiento de los precios. Claro. Sí, hay alguna parte de desaceleración, pero a ver, ¿por qué? Porque cuando ves la inflación núcleo dio 5,5, creo, ¿no? Es una desaceleración, pero como todas estas cosas, la verdad es que es muy difícil asumir por qué se está dando esta desaceleración de la inflación núcleo, sobre todo con un solo dato, y teniendo en cuenta que hay rubros, qué sé yo, como prenda de vestir, que está creciendo al 11%, y con rubros que está saltando mucho de precio, ¿no? Sofi. Así que yo te diría, es una leve desaceleración como mucho, ¿no? Te escuchamos, Sofi. Fausto, hay una cuenta que hacen los economistas que tiene que ver con proyectar cómo seguimos de acá hacia adelante. Hay una posible proyección matemática, ¿no? Suponiendo que seguimos a este 6%, ¿cómo terminamos este año? ¿Terminamos en el 100%? Mira, si llega a ser 6%, es muy delicado el ajuste ese. Si estás en 6%, por ahí terminás en 95,6, una cosa así, 96, raspando 100%. Claro. Ahora, si tenés meses de 6,5, de 7, con que tengas uno solo de 7, ya estás en 100%, ¿no? Igual, muchachos. Y es posible que lo tengas. Cuando uno mira el termómetro social, perdóname, Fausto, si termina la idea, discúlpame. No, y digo que es posible que lo tengas porque en algún momento van a tener que meter el aumento de tarifas. Claro. Acá no está. No está metido. No, acá el rubro vivienda está en 3,1. Y eso sí, el mes que vos pongas los aumentos de tarifas va a estar en 7 u 8. El mes que viene, porque no se puede dilatar mucho más. Es el mes que viene, el aumento de tarifas ya va a estar impactado, seguramente. Debería, qué sé yo, a no ser que... ¿No? Bueno, te doy un dato. Nosotros ya medimos la primera semana de octubre. También? Sí. Sí, Sofi. A ver, no te decía que nosotros conversando acá con porque no se entiende nada. No, pues estamos con delay entre Mar del Plata y Fausto. Perdón a la gente. Vamos a hacerlo, lo vamos a marcar más entre ustedes dos porque si no, no se va a entender nada. Muchachos, ustedes que saben, márquense el tiempo ustedes. Sofi, contanos. Ahí está. No, que ayer, también para sumarle a Fausto, ¿no? En la conversación, digamos, desde ayer que vengo conversando con ejecutivos de empresas de consumo masivo. Desde ayer que hay temores por mayores controles de precios. Empezó a sonar el teléfono, empezó a llamar la Secretaría de Comercio Interior. Cuando les preguntaban, ¿título? ¿Para qué me convocás? Bueno, para definir los próximos pasos. Un título muy vago, ¿no? Entonces, ¿qué empezó a circular por acá? El temor a que ajusten un poco más el tema controles de precios. ¿Sirven para algo, Fausto? A eso iba mi pregunta. Bien. Bueno, te iba a decir lo siguiente, la última vez que hubo controles de precios, el impacto del control de precios duró una semana. Yo creo que eso no sirve para nada. Lo que sirve realmente es una política antiinflacionaria. Lo dijo ayer Kristalina Georgieva, explicó toda la política antiinflacionaria ayer, básicamente. Lo que ella dijo es, vos no podés apuntar a bajar la inflación si no reducís el déficit fiscal. Y yo le agregaría a ese punto el siguiente. Si vos tenés mucha inflación, tenés que bajar mucho el déficit fiscal. Y cualquier economista que ha estudiado un poco de modelos sabe perfectamente que es condición sine qua non para bajar la inflación, bajar el déficit fiscal bastante, ¿no? Y yo te diría que cuando tenés una inflación del 100%, casi tendrías que tratar de apuntar a ir a un equilibrio fiscal lo antes posible. Sí, muchachos, pero... Y vos preguntar, ¿por Perdón, qué? Fausto, digo, esto lo sabe mi hija de 5 años, ¿no?
porque es una ecuación muy simple. La pregunta es, ¿qué estamos esperando para que esto se aplique? Porque si no bajamos el gasto público, claramente esta fórmula no se va a aplicar nunca, Fausto. Entonces, ¿cuándo vamos a tener un país que atienda esta fórmula y que parece tan simple y evidentemente es tan imposible para la Argentina? Bueno, porque Argentina es un problema político de fondo. Claro. Argentina no puede resolver, priorizar el presupuesto políticamente. No sé por qué. Y no es de ahora, es de hace 80 años. Pero ahora eso se agravó muchísimo. Claro. Porque para mantener el gasto público y el déficit fiscal en equilibrio, vos lo que tenés que tener es una discusión política en serio, no ideológica, no de chicana, sino una discusión política de verdad que diga, bueno, para los argentinos, ¿qué es lo que priorizamos en el gasto público? Claro. Es más prioritario la educación, la jubilación, los planes sociales, el subsidio energético, el gasto administrativo, el gasto regulatorio, porque, a ver, tener muchas regulaciones implica también que el Estado tenga que gastar mucho en sueldos. O sea, cuando empezamos a decir, che, ¿por qué el Estado no controló esto? Bueno, porque por ahí no tiene recursos para controlarlo. Entonces, decidir en qué va a gastar su plata el Estado, o perdón, nuestra plata el Estado, porque lo pagamos los contribuyentes, requiere una discusión política adulta y en serio, con los pantalones largos puestos, que diga, bueno, che, vamos a priorizar este gasto, este no, este sí, este me encantaría hacerlo, pero la verdad que no tenemos la plata, claro, que es lo que hacemos todos nosotros en nuestras casas, en el resto de las cosas. Y eso es falta de madurez política. Y hoy en día, con las dificultades políticas que hay, con la debilidad y las discusiones que hay dentro del gobierno, te imaginas que eso se agravó muchísimo. Y es por eso que no sale fácil un arreglo de la cuestión fiscal. Porque la discusión presupuestaria de verdad implica ser honestos con lo que queremos gastar, una discusión realista de qué se puede gastar, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, y tener un presupuesto en serio, ¿no? Fausto, en cuanto a lo que tiene que ver con las tasas, ¿no? Porque siempre que se habla de la inflación, y de hecho vos fíjate que lo habla El Mundo, hoy la tapa del Financial Times hablaba de que en Estados Unidos pueden subir la tasa de interés porque ven que se está acelerando todavía más la inflación. Acá, en Argentina, con la inflación que tenemos, digamos, en algún momento, digamos, ¿podés seguir subiendo las tasas o llega un momento en donde no podés subir tanto porque estás incentivando más al sector financiero que al productivo? Mirá, algo de eso pasa. En el mundo, ¿qué sucede? El crédito es muy grande. ¿Por qué el crédito en Estados Unidos, por ejemplo, el crédito más de 2 veces el PBI? ¿Por qué? Bueno, porque la moneda es confiable, el sistema financiero es confiable, al que depositó dólares le devolvieron dólares, el dólar no perdió valor, etcétera, ¿no? Durante siglos. En Argentina eso no pasa. Entonces el sistema financiero es muy chiquito. Claro. ¿Y qué pasa? Cuando Estados Unidos sube la tasa de interés, lo que hace es recorta el crédito. La gente decide tomar menos crédito, invertir menos, consumir menos, comprar menos en cuotas, porque ahora es más caro. Y eso frena la demanda y como consecuencia de ello tiende a frenar la inflación. En Argentina, ¿qué sucede? ¿Quién es el principal deudor del sistema financiero argentino? Es el propio Banco Central y el Estado. Claro, el Estado. Entre los dos tienen más de la mitad de todos los depósitos, está prestado al Banco Central o al propio Estado. Entonces vos subís la tasa y el que tiene que pagar más intereses es el Estado. Entonces, si el Estado ahora tiene que pagar más intereses, ¿de dónde va a sacar la plata para pagar más esos intereses? Del Estado. Entonces todos hacemos... Claro, de la emisión monetaria. Obvio. Entonces, es como que nos estamos pisando la cola. Por la doble razón de que en su momento, cuando empezó a aparecer la inflación, en lugar de combatirla y poner las cuentas en orden, decidimos ocultarla y que el Banco Central emita deuda para absorber los pesos. Y bueno, y la disfrazamos, la tiramos abajo de la alfombra. Y ahora nos encontramos con que ya subir las tasas tampoco tiene impacto sobre la inflación, porque el señor que tiene que pagar esa tasa de interés más alta es el Estado. Y a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, donde el que tiene que pagar la tasa de interés más alta es el consumidor y por lo tanto ve que no le alcanza la plata y reduce su consumo y frena la inflación, acá no pasa eso. Subimos la tasa de interés y el Estado no baja su consumo, no baja el gasto. Y lo único que logramos es que el Estado tenga que pagar más intereses, ¿no? Sofía, tu pregunta.
A ver, les voy a comentar también, yo aprovecho para sumar datitos de lo que está ocurriendo acá, ¿no? Porque acá están, digamos, los empresarios y hace poco se sumaron referentes de la oposición. Estuvieron acá Bullrich, va a llegar Larreta en un ratito, estuvo Milei, estuvo Manes comiendo con empresarios. ¿Saben lo que más se repitió en esa comida? El término plan de estabilización. O sea, si yo llego al gobierno, voy a hacer un plan de estabilización. Mi pregunta para Fausto es, resumido y bien chiquito, ¿baja la inflación así rápido un plan de estabilización para el próximo gobierno? Mira, la debería bajar relativamente rápido, pero igual va a tardar 2 o 3 años, ¿no? ¿Qué tiene un plan de estabilización? Un plan de estabilización tiene tres condimentos claves, sobre todo una inflación de este nivel. El primer condimento es el que te dije antes, la condición sine qua non, reducir el déficit fiscal lo más que se pueda. El segundo condimento es reducir la emisión monetaria por cualquier otra razón, como por ejemplo el pago de intereses del ELIX o el pago del ELIX. Entonces tenés que reducir esa emisión monetaria también, con lo cual implica para Argentina una reforma del Banco Central, una reforma estructural del Banco Central y del tema del ELIX y del sistema financiero. Y en tercer lugar, yo te diría que en el caso de Argentina, estabilizar la moneda en el tipo de cambio, de alguna manera, ¿no? Las 3 condiciones que tiene que tener un programa antiinflacionario o un plan de estabilización. Entonces, ¿qué tan rápido pasa eso? Bueno, depende de qué tan rápido puedas ajustar las cuentas públicas, de qué tan rápido salga la reforma del Banco Central y cuál sea el tamaño de lo que tengas que hacer en la reformulación o en la capitalización del Banco Central. Y en tercer lugar, qué tanta reserva tenga para atarte a una moneda o a algún commodity. También podríamos usar los commodities como variable alternativa. Pero básicamente requiere esas 3 cosas, diría como son los condimentos o esenciales. Después puede haber otras cosas, etcétera, pero esos 3 tienen que estar. Bien. Fausto Espotorno, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta clase que nos diste. De nada, muchas Hasta gracias luego. a ustedes. Sofi.